bien X es igual al precio de un bien X. Esto hemos demostrado al finalizar la clase anterior. En resumen, estos son los 4 elementos que están implícitos en el enfoque cardinal. Ahora sí, el enfoque cardinal es un enfoque que dice que se puede medir la utilidad de la demanda de un bien o servicio que realiza un consumidor. Esa utilidad se puede medir en unidades de medida de útiles o se puede medir en función de cada unidad gastada en función de la utilidad marginal que yo voy a obtener. Para ello, dice que los factores que determinan la elección de la demanda de cualquier bien, hardware, software, etcétera, están influenciados por estos 4 elementos. Primero, voy a comprar la mejor computadora si solo si tengo ingresos suficientes y si el precio es accesible. Voy a comprar un software como empresa sí, solo si mi restricción me permite contar con el ingreso suficiente y que pueda pagar este precio. Además, en esa demanda yo voy a tener preferencia por un tipo de software. Voy a tener preferencias por ahora. A ver, compañero, apague su micrófono. Voy a tener preferencias explícitas hacia un bien. A eso le llamamos los gustos de los consumidores cuando hablamos de preferencia. Y finalmente, la utilidad es el otro término que hemos tocado en sus 2 contextos. La utilidad total, que viene a ser una sumatoria de todas las utilidades que yo obtengo por demandar diferentes cantidades de un bien. Y en segundo lugar, la utilidad marginal, que es el cambio de la utilidad total como resultado de aumentar una unidad adicional en la demanda de un bien X. Entonces, ¿qué trata de medir este análisis? Me trata de medir la utilidad máxima que voy a obtener al demandar diferentes cantidades, tomando en cuenta la utilidad marginal de cada unidad adicional. Lo único que representa de una manera fácil la utilidad marginal es medir el aporte de cada unidad extra después de la primera. ¿Me proporciona la misma utilidad marginal la segunda unidad? No, me dice. ¿Por qué? Porque tiene pendiente decreciente. Si demando la tercera, igual. En consecuencia, si la utilidad marginal de cada unidad extra que demando, ejemplo, yo soy un estudiante de sistemas, tengo una computadora. ¿Cuándo voy a comprar una segunda? No, cuando crea que sea conveniente y que cuando vea de que la utilidad marginal de la segunda va a ser alta. Y probablemente no sea alta porque ya con esta estoy satisfaciendo mi necesidad para programar, para hacer mis trabajos prácticos. Entonces, si ya tengo satisfecha mi necesidad, solamente voy a comprar la segunda cuando vea que está en un precio accesible, barato, si ustedes quieren. Solamente en ese caso. Y la tercera ni siquiera la voy a demandar. Fíjense, cuando digo esto, estoy dándole valor, alto valor a la primera, menos valor a la segunda y mucho menos todavía a la tercera. Por eso esto es decreciente, tiene pendiente negativa y es decreciente. Bien, entonces, en base a ello, obviamente ya podemos hacer ejercicios. Lo único que he hecho es recapitular todo lo que hemos analizado. Pero antes, a partir de este último elemento que hemos demostrado que en el análisis cardinal, el costo, perdón, aquí la utilidad marginal, está muy ilegible esto, la utilidad marginal de un bien X es igual al precio, dijimos, ¿no? Entonces, yo he hecho una demostración matemática de esto. Lo voy a volver a hacer con la idea de que este elemento que se llama utilidad marginal y que tiene como características que tiene pendiente negativa y que además es decreciente, me permite derivar, a partir de aquí se puede derivar la curva de demanda. Se puede derivar la curva de demanda
de un bien o de un servicio, de cualquier bien o servicio que estemos analizando. A partir de esta igualdad de la utilidad marginal igual al precio, se puede derivar la curva de demanda de un bien. Y eso es lo que quiero demostrar para empezar a hacer ejercicios que les he mandado al grupo de WhatsApp. Bien, ¿cómo obtuve esta relación? Solamente para que recuerde, aunque me va a llevar a perder mi tiempo, pero es importante que recuerde. ¿Cómo logré demostrar esto? Que la utilidad marginal de X es igual al precio de X. Decía, cuando una persona, un estudiante, una empresa demanda algún bien, trata en lo posible de que lo que gasta sea menor al beneficio que va a obtener. ¿Sí? O dicho de otra manera, la utilidad que obtenga sea mayor al gasto total. Dicho, te escribo. Para poder demostrar esto, sí, o mejor dicho, voy a utilizar otro término. En la demanda de un bien, en la demanda de un bien, se da este fenómeno, que cuando yo demando un bien, busco que la utilidad que voy a obtener de ese bien sea mayor al gasto total. Obviamente que el gasto total es igual al precio por la cantidad demandada de X. O que sea mayor al gasto total, o simplemente que la utilidad total que voy a obtener restado con el gasto total sea mayor. Que la utilidad que yo obtenga restado del gasto total sea mayor. Estas son dos formas de poder presentar. Que la utilidad total que voy a obtener por comprar una computadora sea mayor al gasto en el que voy a incurrir, o simplemente que la utilidad restado del gasto sea un valor positivo. En consecuencia, voy a utilizar estas definiciones y voy a armar una función cualquiera. Sí, L es una función cualquiera que con el cual quiero demostrar esto, que la utilidad total que voy a obtener al demandar una computadora va a ser mayor o va siempre a ser un valor positivo restado con el gasto total. ¿Qué hago para hacer esta demostración? Voy a tratar de maximizar esta función. Voy a maximizar L. Para ello voy a derivar esta UT. Acuérdense que la utilidad total de X es una función. Es una función de UT de X respecto a X. Entonces voy a derivar UT de X, que es igual a UT de X respecto a X. Y la derivada va a estar en función de la cantidad demandada de X, menos derivada del gasto total de X. El gasto total de X es precio de X por cantidad de X. Y la derivada va a ser respecto a la variable X. Bueno, si derivamos, obviamente esto va a ser igual a derivada de utilidad total de X respecto a X menos derivada respecto a X de precio. Precio aquí es una constante, va a ser igual a menos simplemente precio de X. Como he derivado, puedo igualar a 0 como derivada parcial respecto a X. Y de aquí precisamente voy a tener que
la derivada de la utilidad total de X respecto a X es igual al precio de X. Ah, pero como la utilidad marginal de X es igual a la derivada de la utilidad total de X respecto a X, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la utilidad marginal de X va a ser igual al precio de X. Listo. Ahí está, nuevamente se los he demostrado para que le encuentren coherencia y explicación. ¿De dónde hace aparecer esto? Se ha inventado el profesor. No me he inventado, solamente he utilizado el análisis lógico deductivo del comportamiento de un demandante de un bien. ¿Cómo se comporta ese bien? Y ustedes lo saben. Cuando compran ustedes una computadora, esperan que el gasto en esa computadora sea mayor al beneficio o el beneficio o la utilidad sea mayor al gasto. ¿Cuál sería la razón? La segunda opción. Siempre la utilidad mayor al gasto. Siempre que la utilidad que yo obtenga con mi computadora sea mayor al gasto. Porque además, fíjense, uno no demanda una computadora solamente para programar. Demanda la computadora como una función de utilidad. La computadora me va a servir para programar, me va a servir para hacer mis trabajos, para investigar, para hacer mi tesis, para comunicarme con mi familia en el exterior, un mundo para escuchar música. O sea, es una función, no solamente es para programar. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, chicos, mi utilidad siempre va a ser mayor al gasto que voy a hacer. Lo mismo cuando quiero comprar una casa o un vehículo. El vehículo me va a servir como una función de utilidad. Me va a servir para ir a trabajar, para salir con mi familia, para hacer un viaje, para hacer un negocio, lo que ustedes quieran. En consecuencia, siempre lo que uno espera al comprar un bien es que la utilidad siempre sea mayor al gasto. Y precisamente a partir de esa concepción, yo lo único que he hecho es aplicar las matemáticas al análisis económico. He dicho, bueno, me construí una función para poder demostrar esto, y esa función, una función lambda, en este caso L, le maximizo. Y ustedes saben bien que en economía, para maximizar, en investigación de operaciones utilizan ustedes eso, para maximizar, minimizar, aplico las derivadas. Le he aplicado aquí derivada, y estoy demostrando matemáticamente que sí, efectivamente, la utilidad es igual al precio. Y esto precisamente, chicos, me permite determinar que cuando hablamos del enfoque cardinal en la teoría de la demanda, esto es la demanda. La demanda es esto, la demanda de un bien que hemos estudiado cuando decíamos que si el equilibrio del mercado de computadoras está formado por estas dos curvas, aquí hemos hablado de la demanda agregada o de mercado. Cuando yo hablo aquí, hablo de la demanda de Mario, de Ricardo, de Raúl. Estoy hablando de la demanda individual. Y que esto viene a ser la demanda de los Ricardos, de los Raúles, de Marías, de Fernando, etc. La demanda global. Acuérdense que la oferta agregada es la sumatoria de todas las ofertas individuales en función del precio, desde I igual a 1 hasta N. Entonces, esto ya hemos estudiado, pero ¿cómo se determina la demanda individual de Juan, de María, de Raúl, de Fernando? Es así, a través de esto, a partir de la definición del concepto de utilidad marginal. ¿Y cómo demuestro que sí es esto? Bueno, haré pues un gráfico, y por deducción lógica también podría inferir, y voy a llamarle eso determinación de la curva de demanda. Determinación de la demanda individual. Cuando digo individual, de Juan, de María, de Raúl, de Fernando, etcétera, de Miguel, etcétera. Entonces voy a demostrar. Estoy en firmar un contrato del evento. Bueno,
Para ello, como dije anteriormente, voy a partir de la utilidad marginal de X igual al precio de X. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Y hemos dicho hace rato de que la utilidad marginal tiene dos características importantes. Primero, que tiene pendiente negativa. Segundo, es decreciente. Es decreciente. Esos dos son los atributos que tiene la utilidad marginal. En consecuencia, puedo decir, por ejemplo, si yo tengo una función de utilidad marginal representada por esta recta, donde está aquí la cantidad de X, y acá está la utilidad marginal de X, que ya lo hemos hecho este gráfico. Voy a asociar cada nivel de utilidad marginal, X1, X2, X3 y acá X4. Estos niveles me van a demostrar precisamente las utilidades marginales 1, utilidad marginal 2 y utilidad marginal 3. Es decir, la demanda del primer bien, señorita, por favor, no hable. Es decir, la cantidad demandada de la primera unidad de un bien me va a determinar la utilidad marginal 1. La segunda unidad me va a determinar este nivel de utilidad marginal, la tercera esta y así sucesivamente. Si yo demando 0, obviamente la utilidad marginal más bien en este caso para X4 va a ser igual a 0. Inclusive puedo colocar diferentes puntos, pero no me interesa tanto. Aquí se demuestra de manera clara cómo esto es decreciente, pues chicos. Si hago estas graditas acá, van a ver cómo a medida que yo demando unidades adicionales de un bien, la utilidad marginal decrece hasta hacerse 0. Por lo tanto, tiene pendiente negativa, es decreciente y además dice que cada nivel de utilidad marginal es igual al precio. Por lo tanto, esto me puede servir para determinar la curva de demanda. Voy a trazar un gráfico parecido a esto con U hasta 4. 1, 2, 3, 4. X1, X2, X3, X4, aquí X. Y acá no voy a utilizar ya la utilidad marginal, voy a utilizar el precio. Como la utilidad marginal es igual al precio, voy a decir de que este va a ser el precio 1, este va a ser el precio 2 y este va a ser el precio 3. No. Y voy a determinar de la misma manera la curva de demanda. En este caso, voy a tener la demanda del bien X. Es decir, acá tengo que a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. En consecuencia, este funcionamiento de la demanda igual tiene pendiente negativa y además es decreciente. A eso se le llama ley de la demanda. Ley de la demanda. Como estoy seguro que no se están acordando, significa que si el precio de un bien aumenta, entonces la cantidad demandada de ese bien va a disminuir. Viceversa, dice que si el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y acá lo van a ver eso. Cuando el precio está disminuyendo, la cantidad demandada está aumentando. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. También hay una relación inversa. Aquí estoy demostrando efectivamente de que a partir de la utilidad marginal de un bien, se puede derivar la curva de demanda de ese bien.
con la diferencia de que este es un bien que representa a un individuo, a una persona. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Sigamos. Ahora sí entramos a los ejercicios. Les he planteado 3 ejercicios en el práctico. Están en el grupo de WhatsApp. Y lo vamos a resolver. Son solamente de calentamiento esos ejercicios. Ya van a venir otros. Un ejercicio, una cantidad interesante de ejercicios, obviamente para resolverlo conmigo y después otro para que ustedes lo resuelvan. Bien. Entonces, estoy entrando a ver los ejercicios que les pasé. Si ustedes abren los ejercicios que les he mandado, son 3 ejercicios, 1, 2 y 3, y cada ejercicio corresponde a un modelo. El primero de un bien, a un modelo de 2 bienes, y la última, la determinación de la función de demanda. O sea, esto que he demostrado gráficamente, lo vamos a demostrar ahora matemáticamente. Cómo esta demostración que es gráfica se puede llevar a una demostración algebraica. Entonces, vamos con el ejercicio número 1. Un modelo de un bien. Dice, un individuo tiene la siguiente función de utilidad total proporcionada por el consumo de hamburguesas en un determinado lapso de tiempo. Voy a copiar el ejercicio. La función de utilidad total dice, utilidad total de X igual a 24 de X menos 8X al cuadrado. 8X al cuadrado. Esa es la función de utilidad de un individuo que demanda hamburguesas, donde X es el número de hamburguesas. Con este dato se pide determinar, inciso A, la función de utilidad marginal. Función de utilidad marginal. E inciso B, me piden el número máximo de hamburguesas que podrá consumir para maximizar su utilidad. El número de hamburguesas que está representado por X máximo, que maximice la utilidad total del consumidor. Bien, esas son las 2 preguntas. La función de utilidad se puede derivar de 2 formas. Acuérdense que la utilidad marginal de un bien X puedo encontrar a través del cambio de la utilidad total respecto al cambio de X. Hemos dicho, estos son para funciones discontinuas. Yo utilizo esto cuando, por ejemplo, tengo una tabla donde voy a mostrar las diferentes cantidades de X y la utilidad total de X para 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, acá 0, aquí 4, aquí 9, aquí, qué sé yo, 5, 6, 15, etc. Entonces, ¿cómo obtengo la utilidad marginal? Determinando los cambios. Aquí está el cambio en la cantidad y aquí está el cambio en la utilidad total de X. Pero ese no es el caso del ejercicio. Acá yo tengo una función. Y cuando yo tengo una función, utilizo utilidad marginal de X igual a derivada de utilidad total de X respecto a X. Yo tengo una función de utilidad. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Entonces, para aplicar esta fórmula vamos a derivar la función. Por eso me dice, la utilidad marginal se obtiene derivando la utilidad total respecto a X. Derivada de esta función, utilidad marginal de X va a ser igual a 24, 8 por 2, 16, X. Me queda derivando X al cuadrado, me queda una X. Bien, esta sería mi función de utilidad marginal.
En el inciso B me piden determinar la cantidad de hamburguesas que debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Y para contestar a eso yo tengo que acordarme, esto se supone que ya ustedes lo saben y hemos visto, cuál es la forma geométrica de la función de utilidad total. Es una curva que tiene dos segmentos, un segmento ascendente donde hay un punto de inflexión y una forma acampanada. Y además, en el punto de maximización de la utilidad, que es este nivel, donde se está maximizando, estoy llegando al máximo nivel de utilidad total de X, que también se llama punto de saturación. Punto de saturación. Significa que en este punto el consumidor ya no puede demandar más unidades, suponiendo que las cantidades demandadas son X1, X2 y X3. Si demando la cuarta, X4, fíjense, ya no me permite obtener utilidad, sino más bien desutilidad, porque mi utilidad total disminuye. Si ustedes se fijan acá, esto me determina la utilidad 1. Esto va a determinar la utilidad total 2 y esta es la utilidad total 3. Ahora, si yo quiero calcular la utilidad para este nivel 4, voy a tener un nivel menor al máximo. Por eso el consumidor, para aumentar su utilidad, debe dejar de demandar esta cantidad. El otro indicador importante que hemos estudiado es la utilidad marginal, que es una línea recta de este tipo. Utilidad marginal de X. Y que coincide precisamente en este punto de maximización entre la utilidad total y el punto de utilidad marginal igual a 0 en este punto de acá. Entonces, para que maximice la utilidad un consumidor, desde el punto de vista geométrico, la utilidad marginal debe ser igual a 0. Muy bien, voy a utilizar esa analogía. Entonces, para contestar B, utilidad marginal de X es igual a 24 menos 16X. De acuerdo al análisis geométrico del comportamiento del consumidor, la utilidad marginal es igual a 0 cuando está maximizando, y esto es igual a 24 entre 16 de X, donde X es igual a 1.5. Ingeniero, ¿solo en este caso va a ser igual a 0? Sí, ¿no? Solamente en ese caso. Cuando, por ejemplo, si yo quiero medir acá mi utilidad marginal aquí en este punto, para que vean, en este punto, voy a colocar un punto A. En este punto, la utilidad marginal es mayor a 0. Estoy hablando en forma genérica. Esto es mayor a 0. Y en este punto, la utilidad marginal de X es menor a 0. Solamente en ese punto es 0, porque arriba de este segmento es mayor a 0 y debajo obviamente es negativo, menor a 0. Entonces es fácil determinar de que si el consumidor maximiza con 1.5 unidades, su utilidad, que vendría a ser este punto de acá, X3 sería igual a 1.5. ¿Qué pasa si yo estoy demandando la segunda unidad? La segunda unidad obviamente me va a dar una utilidad marginal mayor a 0. ¿Qué debo hacer para aumentar mi utilidad total? Pregunto, ¿qué debe hacer el consumidor que tiene este comportamiento si está demandando la cantidad 2 y quiere aumentar su utilidad total? ¿Qué decisión debe tomar? Aumentar la demanda. Correcto, aumentar la cantidad demandada, con eso va a aumentar. Y si está en este punto debajo del punto 0, ¿qué debe hacer para aumentar su utilidad total?
Disminuir la Debe cantidad. disminuir la cantidad demandada, debe dejar de demandar X4 y se queda con X3 y se va a quedar en este punto. Perfecto, muy bien, yo creo que me han entendido perfectamente. De esa forma se comporta el consumidor a la hora de demandar en un modelo de un bien. Acuérdense que este ejercicio 1 es en un modelo de un bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Ingeniero, muchas veces las personas no pueden controlar la utilidad total. Me refiero a que pueden consumir mucho y después no les genera mucha utilidad y las empresas trabajan para que, o sea, las empresas suben el precio del producto o bajan la calidad para que no se consuma demasiado. Sí, ¿Sí me entiende? pero ¿cuál es el enfoque que considera? Y lo importante son los supuestos, chicos. Buena pregunta. Le entendí perfectamente qué es lo que quiere preguntarme. Pero para que no ocurra esto, el enfoque cardinal maneja presupuestos. Dice, el consumidor es racional. Es el supuesto que maneja, racional. Segundo, conoce su ingreso, cuánto es, y conoce el precio de los bienes que quiere comprar. Conoce su ingreso, conoce el precio de X, conoce el precio de Y. Y tercero, voy a borrar esto, dice planifica. El tercero, planifica sus gastos. Planifica sus gastos. Bien, lo que yo estoy explicando es un modelo de comportamiento del consumidor en el que se manejan con algunos supuestos para evitar lo que el compañero acaba de preguntarme, que sí puede dar lugar a muchas dudas, ¿no? Sin embargo, para que el comportamiento sea objetivo, se parte del supuesto de que primero las decisiones que toma el consumidor son racionales. ¿Se acuerdan el cerebro abierto en la segunda presentación que les hacía? Había un cerebro abierto donde habían varias cosas. ¿Se acuerdan o no? A ver, voy a buscar. Déjeme buscar un ratingo, a ver, para hacerle recuerdo. Unidad 4, economía. Ahora sí, ya abrí, ahora les voy a mostrar. ¿Se ve, no, chicos? ¿Se ve la presentación? Sí se ve, Sí ingeniero. se ve, ingeniero. Aquí quiero mostrarles. Ay, se me fue. Esta imagen. Todas las imágenes que coloco, por ejemplo, esta tiene un mensaje, pues, como les explicaba un principio. En la vida las personas tenemos N necesidades de comprar estos bienes. ¿Cuál compramos? ¿Qué criterio utilizamos? ¿Se acuerdan el criterio de la restricción? Y aquí está también lo mismo, lo que estoy queriendo explicar, simplemente con otras palabras. Y luego tengo acá esta imagen donde dice que los consumidores tienen que elegir aquellos bienes que le proporcionan mayores utilidades. ¿Cómo eligen? Yo elijo en función de la utilidad que me van a proporcionar. Si no tengo vehículo, ya tengo mi casa, no tengo vehículo, obviamente el siguiente bien que voy a demandar será vehículo.
Bueno, ya tengo mi casa, tengo mi vehículo, no tengo una computadora, demandaré esta computadora. Entonces, no puedo yo, como desde un punto de vista racional, comprar todo. No sé quién comprará todo inmediatamente cuando se casa, porque su casa, su vehículo. No hay. Es gradual y sistemático. Un rico no se hace rico de la noche a la mañana, es gradual. Es sistemáticamente va acumulando y se hace rico. Es el concepto. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a mostrar lo que he escrito en la pizarra. Este enfoque, para evitar lo que preguntaba el compañero, dice el consumidor racional. Entonces, va a elegir qué es primero, qué es segundo, qué es tercero. Además, conoce cuánto tiene para gastar y cuánto es el precio de los bienes. Por ejemplo, yo soy un estudiante de sistemas, no tengo una computadora. Se supone que como soy un individuo, tomo decisiones racionales, ¿no? Segundo, conozco cuando quiero comprar una computadora cuánto tengo y conozco cuánto cuesta el precio. No puedo comprar más de lo que cuesta una computadora, porque no tengo, no va a alcanzar. Y tercero, planifica su gasto. Si no me alcanza para comprar hoy, voy a planificar aumentando mis ahorros para comprar en diciembre. Entonces, estos elementos obviamente me permiten respaldar este análisis que acabo de hacer, no de que el consumidor, desde un punto de vista racional, sabe cuánto tiene, cuánto cuestan los precios y obviamente si no tiene va a planificar en un momento para realizar ese gasto que sí lo tiene que hacer, solamente que va a postergar la compra para un tiempo. Entonces con esto obviamente se respalda básicamente que el modelo que acabo de explicar desde un punto de vista operativo sí funciona. Desde un punto de vista empírico, si quieren ustedes, funciona respaldado básicamente con estos supuestos. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un modelo de dos bienes. En un modelo de un bien ya hemos visto cómo funciona, cómo el consumidor maximiza su utilidad. Ahora, vamos a determinar en un modelo de dos bienes cómo maximiza su utilidad un consumidor. Cuando digo maximiza, implícitamente, chicos, estoy hablando de que cuánto va a demandar de un bien y cuánto va a demandar del otro para que pueda maximizar su utilidad. En este caso, el ejercicio dice, un consumidor que consume dos bienes tiene las siguientes funciones de utilidad marginal. El ejercicio número 2, utilidad marginal de X igual a 12 menos X y utilidad marginal de Y igual a 8 menos 2Y. Seguimos leyendo. Con estos datos determinar las cantidades de X y de Y que deberá demandar el consumidor para maximizar su utilidad total. Acuérdense que la utilidad total es la utilidad de las diferentes cantidades de un bien, solamente que aquí en lugar de X1, X2, digo X y Y. ¿Qué debería comprar para maximizar su utilidad? Sabiendo que el precio del bien X, estos son los datos. Sabiendo que el precio del bien X es igual a 1 y el precio del bien Y es igual a 2 y también su ingreso que se conoce que es igual a 20. Sí, correcto, 20. Muy bien, esos son los datos del ejercicio y es un modelo de dos bienes. Este modelo con estos datos me dice usted para determinar las cantidades demandadas de un bien, que eso también se llama equilibrio del consumidor. En este enfoque se le llama equilibrio del consumidor a la determinación de las cantidades en el modelo de un bien de X y en el modelo de dos bienes, tanto de X y Y. Cuando estoy determinando estas cantidades que están con signo de interrogación, estoy determinando la cantidad de equilibrio del consumidor. Y me dice que en este modelo que el ingreso debe ser igual al gasto. ¿Y qué es el gasto? El gasto, como son dos bienes, va a ser igual al precio de X por la cantidad de ese bien más el precio del bien Y por la cantidad de ese bien. Segundo, A. B. Me dice que debe gastar el consumidor, este es su ingreso, de tal forma que las utilidades marginales por unidad monetaria gastada deben
deben ser iguales, es decir, la utilidad marginal de X por cada unidad monetaria gastada debe ser igual a la utilidad marginal de Y dividido entre la unidad monetaria utilizada para obtener esta utilidad. Listo. Deben ser las utilidades marginales iguales. Y precisamente esto le da sustento a este análisis. Por eso se llama enfoque marginalista, porque el consumidor toma decisiones al margen, toma decisiones en función de la utilidad marginal, tratando de que su utilidad marginal sea lo más alta posible. Acuérdense, la utilidad marginal es una curva de este tipo y que me muestra este comportamiento. Perdón. Utilidad marginal y cantidad demandada de X. ¿No? Entonces, aquí yo estoy analizando la utilidad marginal de 1 con X1, la utilidad marginal 2 con X2, etc. Un segundito. Por favor, alguien me botó unos porquillos. Mi talón me soplaron. Bien, vuelvo después de la estornudada. Un segundito. Bueno, les decía de que aquí el consumidor toma decisiones para maximizar su utilidad, eligiendo la mayor utilidad marginal posible que obtenga por peso monetario gastado. ¿Y por qué les digo esto? A ver, nuevamente recuerden esta situación. Fíjense que cuando yo compro la primera unidad, mi utilidad marginal es altísima. Es esta, la utilidad marginal es esta barra. Si compro la segunda, va a ser esta barrita. Si compro la tercera, ¿cómo va disminuyendo? Entonces, obviamente, a mí me conviene obtener la mayor utilidad marginal posible por la demanda de cada bien, de cada unidad, por unidad monetaria gastada. Y para que sea esto máximo, chicos, mi gasto tiene que ser de la forma tal de que las utilidades marginales de los diferentes bienes que compre, divididos en su precio, sean iguales. Esto es un principio que se llama el principio equimarginal, que dice de que precisamente para que el consumidor pueda maximizar su utilidad, debe gastar su ingreso monetario haciendo precisamente esta igualdad. Bien, y esto me respalda, ¿no? Este gráfico me respalda, por eso es. Bien, entonces, el consumidor en un modelo de dos bienes debe aplicar estos dos conceptos, estos dos incisos para verificar si está maximizando su utilidad al comprar el bien X y el bien Y, contando como él sabe, decíamos, que conoce cuánto tiene y conoce el precio de los bienes. Ahí están, conoce. Lo único que tiene que hacer aquí ahora, tratar de alcanzar de que estas cantidades son lo máximo posible. Compre la mejor combinación de X y de Y. Para ello, solución, voy a marcar aquí. Vamos a partir precisamente dándole valores a la primera función, que es igual a 20, igual a X más 2Y. Toda vez de que el coeficiente de X es 1, solamente va a ser X. Y esto, utilidad marginal de X es igual a 12 menos X sobre 1, igual a 8 menos 2Y sobre 2. ¿Qué tengo acá, chicos? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y que ustedes saben, para resolver pueden aplicar varios métodos, por reducción, por sustitución, pueden utilizar cualquier otro método que conozcan para hacerlo rápidamente. Aquí lo que necesitamos es determinar el valor de X o de Y. También pueden utilizar determinantes si saben, ¿no?
Obviamente voy a buscar siempre hacerlo lo más fácil. Lo más fácil aquí para mí es reducir por reducción. 20 igual a x menos 2y. Multiplico en cruz, acá voy a tener 24 menos 2x. Y acá voy a tener 8 menos 2y. Muy bien. Ordeno esto. Y voy a tener 20 igual a x menos, no, perdón, más 2y. Aquí me va a quedar x, le llevo al otro lado y esto pasa a restar. 24 menos 8, 16. Esto pasa con signo positivo como 2x. Y acá tengo menos 2y. Por reducción, que es lo más fácil, elimino esto. Y me queda acá 36 igual a 3x, de donde x es igual a 12. Entonces, estoy determinando que la cantidad que va a maximizar su utilidad del consumidor en el caso del bien X van a ser 12 unidades. A esto le voy a llamar, a ver, 1, 2, 1, 2, 3. Sigo acá reemplazando valores. Voy a reemplazar 3 en 1 y voy a tener 20 igual a x menos 2y. Esto va a ser igual, el valor de x es igual a 12 menos 2y, donde x, acá puedo sacar que el valor de, a ver, aquí el valor de y va a ser igual a 20 menos 12, 8, 8 entre 2 igual a 4. Y es igual a 4. Entonces ya tengo los valores de x y de y. Lo único que voy a hacer ahora es que 3 y 4 voy a reemplazar 3 y 4 voy a reemplazar en A para verificar si cumple. Por ejemplo, acá ya sé que es 20. Esto es igual a el precio de X, yo sé que es 1, más el precio es 2. Y he encontrado las cantidades de X igual a 12 y de Y igual a 4. Y evidentemente esto es igual a 20, igual a 20. Y también voy a hacer la demostración de que estos valores satisfacen la segunda condición, es condición A, condición B. La utilidad marginal de X, 12 menos X, 12 menos el valor que hemos encontrado que es 12, sobre 1 igual. La utilidad marginal de es 8 menos 2, el valor que hemos encontrado de X es 4 sobre 2. Esto nos va a dar 0 igual a 0. Entonces estamos demostrando que efectivamente estos valores que hemos encontrado satisfacen plenamente la condición A y la condición B. Por lo tanto, podemos inferir que estos valores están bien, OK y OK. Con eso hemos demostrado cómo el consumidor en un modelo de dos bienes se puede demostrar cómo el consumidor debe maximizar su utilidad ya con valores numéricos. ¿Alguna pregunta? En el caso de 3 o más bienes, ingeniero, ¿se sigue el mismo procedimiento? Buena pregunta. Buena pregunta. Evidentemente, desde el punto de vista algebraico, yo puedo proceder, pero desde el punto de vista gráfico, dado que utilizamos solamente un plano cartesiano, X y Y, solamente puedo utilizar para dos bienes y ni siquiera puedo utilizar para un
un bien Z. Pero desde el punto de vista algebraico, sí, lo que usted dice es cierto. Yo puedo aplicar esto para n bienes. Obviamente el modelo solamente contempla un bien X y un bien Y, pero en la práctica el individuo no solamente demanda el bien X y el bien Y. Cada persona, de acuerdo a un indicador que se llama IPC, índice precio al consumidor. El IPC es un medidor de la tasa de inflación en una economía y mide 262 bienes y servicios. Es decir, que usted, querido alumno, en la vida real demanda 266 bienes entre bienes y servicios. Obviamente uno dice, ¿pero cuáles? A ver, dígame. Claro, el INE lo que hace es tomar en cuenta el consumo de arroz, el consumo de cebolla, el consumo de papa, el consumo de, qué sé yo, de transporte en micro, utiliza la demanda de computadoras, la demanda de celulares, que son hoy parte de la canasta familiar, la demanda de microondas, la demanda de motocicletas que están en el índice de precio, antes no estaba. Estos últimos se llaman bienes de capital. Por eso, es la explicación. Alguna vez se han debido preguntar por qué los trabajadores cada año, cuando si la inflación ha sido 0,65 este año y pidieron un incremento del 10%, ¿por qué el gobierno no les ha dado? Porque obviamente ese indicador de 0,65 es hasta cierto punto falso. ¿Por qué? Porque están incluidos en estos 262 bienes de capital que se llaman maquinarias, como por ejemplo equipos, computadoras, celulares, que eso no se inflan. Pero lo que se infla es la papa, la cebolla, la carne de pollo, esos elementos que habitualmente utilizamos, lo que se infla. Por lo tanto, este indicador es falso en Bolivia y lo hacen obviamente que lo manejan discrecionalmente, lo tergiversan. Pero en la vida real sí demandamos 262 bienes. En economía, siempre los análisis se van a basar máximo de 2 bienes. Y a partir de esto se infiere. Ustedes han llevado estadísticas, saben qué es inferencia. A partir de estos dos se pueden inferir para n bienes. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Vamos con el tercer ejercicio. ¿Qué dice el tercero? Determinación de la función de demanda individual. 3. Si un individuo tiene dada la siguiente función, un individuo tiene la siguiente función de utilidad, es la primera función de utilidad. Utilidad total de X igual a 24X menos 8X al cuadrado. Donde X es el número de hamburguesas, con este dato se pide determinar la función de demanda del consumidor. Inciso A. Función de demanda. Función de demanda. Ya saben que una función es una ecuación. B. Graficar la curva de demanda. Graficar la función. Graficar la función. Bueno, en la demostración que hice, la demostración que hice antes de hacer estos ejercicios está claro. Yo tengo que partir, hemos dicho, de que a través de la utilidad marginal de X igual al precio de X, puedo derivar la curva de demanda de un bien. ¿Sí? Entonces, para encontrar la demanda, primero encontremos la utilidad marginal. Utilidad marginal de X va a ser igual a 24 menos 16X. Vale. ¿Cómo la utilidad marginal de X es igual a precio de X? Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar valores. Entonces,
reemplazando valores, voy a tener que en lugar de utilidad marginal voy a utilizar precio. Igual a 24 menos 8x. Perdón, menos 16x. Sé que x es la cantidad demandada, ¿no? Por lo tanto, voy a traer aquí cantidad demandada de x va a ser igual a 24 menos precio de x. Finalmente, voy a tener que cantidad demandada de x va a ser igual a 1.5 menos 1 sobre 16 avos precio de x. Ahí está la curva de demanda. Ustedes me preguntarán, ¿y cumple con la ley de la demanda? Claro, ahí está la pendiente negativa. Si aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Y cómo verifico eso? Que sí cumple. Obviamente graficando la función de demanda. Y la vamos a graficar. Aquí la cantidad demandada de X y aquí el precio de X. Voy a utilizar los puntos extremos. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser 1.5. 0.5, 0.5, 1 y 1.5. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser igual a 0, es 0.1. Ahora, para encontrar, en este caso, para poder encontrar con qué precio hago que la demanda sea igual a 0, lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre 16. Luego divido 1.5 entre 16. Y me da 24, es decir, que el precio debe de ser 24. 8, 16, 24. 24, 16, 8. Si el precio es 24, multipliquen ustedes. Si el precio es 24, les va a dar esto 1.5. Más 1.5 menos 1.5, 0. Por lo tanto, esta va a ser la curva de demanda del bien X. Y acá tienen claringo. ¿Qué pasa si el precio baja? La cantidad demandada aumenta. Si yo bajo el precio, la cantidad demandada va a aumentar. Y si subo el precio, la cantidad demandada disminuye. Es decir, que cumple la ley de la demanda. Y es precisamente una curva de demanda. Ahora, preguntas, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Esta parte es a veces un poco abstracta, ¿no? Uno no le encuentra sentido. Yo les comprendo. Lo único que tienen que hacer es leer. Porque es interesante hacer ejercicio cuando uno lo entiende. Y cuando uno no lo entiende, obviamente solamente quiere hacer ejercicio porque se olvida del análisis teórico. Aquí ustedes son capos en el análisis lógico deductivo y esto tiene mucho de lógica deductiva. Entonces, quisiera que lean este fin de semana los apuntes. No quiero que aprendan de memoria los ejercicios, aprendan porque hay preguntas teóricas en el examen, ¿no? Y eso obviamente, por ejemplo, yo puedo decirles, si yo tengo esta condición equimarginal, solamente pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué decisión debe tomar el consumidor si el precio de X aumente para que se cumpla esto? ¿Qué decisión debe tomar el consumidor cuando el precio de uno de los bienes aumenta? Esas cosas van a entrar al examen. ¿Y cómo respondo? Primero entendiéndole la teoría y luego haciendo una deducción lógica, poniéndome esto aquí y pensando 1 milímetro. Entonces, eso obviamente ya tienen que hacerlo ustedes.
Bien, les invito a activar su camarita para hacer el control de asistencia. Ahora, ¿cuántos somos? A ver, 40. Ya les dije, ¿no? Yo a la y media, a las 5 de la tarde para ustedes, lo corto para que ya no ingresen, porque han estado ingresando hasta el último minuto. Es una tomada de pelo. Después vienen a llorar. No, yo pasé todas las clases, ¿por qué no me aumenta un puntito? El aumento de los puntitos es para aquellos estudiantes como ustedes que entran a clase, están ahí atendiendo al profesor, etcétera, ¿no? Y también para los que participan, obviamente están grabadas todas las participaciones de ustedes y eso también va a aumentar los puntos si así lo requiere. Bien. Déjeme entrar a la otra paginita. Bueno, chicos, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.